Muy contento como triste ese pasado. Cuando estamos encerrados yo ya estoy desesperado. Quiero huir de este bote que me tiene atrapado. Cuando llegan los gendarmes tienen que ser retobados. Con todos los pelos chulos que se encuentran a tu lado. Tira tu ficha a la mesa, si no tienes mejor huye. Mira para la iglesia y olvídate de las reglas que tenemos los gentiles. Porque así es como se vive dentro de la población. Demostrando mi versión desde otro punto de vista. Esa es la situación que vivimos nosotros cuando estamos en la prisión. Llegó el maniático en sí cantando de esta Ahora canción. relato la experiencia día a día. Dentro de una cárcel, dentro de una celda fría. Tanta hipocresía, esto me da melancolía. Pero con la melodía pienso de mí que sería. Si yo hubiera estudiado, si me hubiera graduado. Si no hubiera robado, tú no hubiera pasado. Mi mamita quizá nunca se hubiera paqueado. El tiempo es oro y yo lo he desperdiciado. Robando, fumando y gastando en puterío. Me enamoré del... Para mí yo creo que lo más importante es como abrir nuevos caminos, abrir nuevas posibilidades para que el estudiante se pueda desenvolver, se pueda comunicar con otros y pueda relacionarse con otros de una manera, no sé si distinta, pero que tenga más posibilidades. Yo creo que lo primero es que se reconozcan como personas que tienen un valor, ¿ya?, en términos humanos. Nuestros estudiantes en general son personas que por distintas circunstancias muchas veces la sociedad les ha dicho que no tienen el mismo valor que el resto. Yo espero que la educación en contexto de encierro o el vínculo educativo que se ha gestado con mis estudiantes logre ampliar sus referentes culturales, pero que también ellos se imaginen como un otro, no sé si distinto, pero sí como ampliar sus imaginarios posibles, sus identidades, que no se vean solamente como el delincuente, sino que se vean además como estudiantes, como artistas, como músicos, como artistas visuales, como compositores. O sea, es ampliar eso, es ampliar su identidad y sus imaginarios posibles. No solamente sus referentes culturales y otras realidades, sino que también otros roles sociales que ellos pueden cumplir. Hay una educación invisible que es muy interesante trabajar dentro de un contexto de encierro. Hay una oxigenación emocional que uno puede trabajar con los estudiantes que están en el taller de teatro, que es lo que hago yo en el liceo, porque ellos de alguna manera empiezan a entender, ¿ya? Y es lo que ocurre por lo general en el arte, ¿eh? Si te pica el bichito de alguna forma, uno logra penetrarse en eso, ¿ya? Y eso ocurre con ellos también. Acá nosotros intentamos de que justamente el estudiante por lo menos pueda tener la oportunidad que no tuvo antes, ¿ya? Entendemos de que, bueno, acá hay que entender también que hay un universo de gente que está saliendo de la adolescencia, o sea, hay estudiantes de 20 años y tenemos estudiantes de 70 años, ¿ya? Entonces, entre ese universo hay generaciones que tuvieron distintas realidades. Que el estudiante tenga más posibilidades de moverse. O sea, si, no sé, pues yo no le enseño al estudiante a aprender a leer o a escribir para que él vaya, no sé, a escribir un currículum, sino que para que él pueda situarse o participar de más espacios de los que participaba antes de estar en el liceo. Claro. Porque ellos ya vienen con una identidad que está muy estigmatizada también por las otras personas. Entonces la idea es que ellos puedan ampliar esa identidad, se puedan visualizar como otros, que puedan amplificar sus roles sociales y que puedan de alguna manera desarrollar sus habilidades. Porque cuando ellos ingresan, desconocen sus competencias, sus habilidades. Y el trabajo y la labor del educador o educadora es eso, es tomar aquello y decirle: tú tienes habilidades, tú tienes competencias y hay que
trabajarlas con ellos. Bueno, para nosotros es fundamental, porque de alguna manera es como una herramienta extra, es como utilizar otra estrategia, ¿ya? Y obviamente los estudiantes de alguna manera se sienten más vinculados a ese aprendizaje. O sea, el muchacho que va a meterse al tema de música, después ve que también tiene aptitudes para el tema audiovisual, y obviamente que los profes van motivando a los muchachos, por lo tanto, por lo general los grupos a veces son siempre los que se van rotando en diferentes especialidades. Y eso también potencia mucho en el punto de vista del lenguaje, entonces de alguna manera se van vinculando de otra manera con ese aprendizaje. Sí, yo creo que las artes nos permiten entender muchas veces lo que está pasando en el mundo, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de todo lo que pasó en términos sociales a partir de octubre del año pasado, digamos, eso todo estaba en una serie de instancias artísticas que se había visibilizado, era cosa de verlo, ¿ya? Y sin embargo no importó, no interesó, nadie lo dijo. Y por tanto, hoy día lo que tenemos que aprender es que todas esas instancias son válidas porque nos permiten entender la complejidad que tenemos hoy día en la sociedad. Y claro, en teoría, con lo que nos decía la economía, con los Excel, con esos datos, nos decían una cosa, pero no fueron capaces de percibir lo que muchas veces otras expresiones como las artes nos dijeron por todos lados, de que aquí había un problema, de que aquí existían dificultades y que había que leerlo, ¿ya? Y desde esa perspectiva yo creo que las artes, tanto a nosotros como a nuestros estudiantes, nos permiten tener esa mirada mucho más amplia y completa de la realidad. En primer momento, conectarse con él mismo. Entonces, darse cuenta de lo que siente, de lo que piensa, de lo que proyecta para su vida, y luego lo puede llegar a plasmar en la escritura, en una obra de arte, o incluso como se ha dado en el liceo, por ejemplo, en los talleres de música, que el estudiante expresa lo que siente. Y yo siento que eso ayuda también a que luego de autoconocerse pueda también enfrentarse a otro y comunicarse con un otro. Porque además el arte no solamente fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, la innovación en los estudiantes, sino que además otras actitudes y valores que son súper importantes en contextos de encierro, la colaboración, el trabajo en equipo, que eso es difícil ya en su contexto donde hay hacinamiento, donde hay violencia de todo tipo, simbólica, física, psicológica. Entonces que las artes fomenten un trabajo en equipo y colaborativo es esencial, porque son actitudes que tú puedes extrapolarlas en cualquier asignatura y en cualquier contenido. Yo creo que lo principal es hacerlo como un participante más activo dentro como del proyecto educativo. Es decir, que nosotros no vamos a ser un profesor o una profesora que les va a ir a entregar un contenido, que les va a enseñar cómo él se tiene que relacionar con un otro, sino que es él el protagonista y a fin de cuentas ellos van a ser los participantes para que el liceo en sí se pare, el liceo funcione. O sea, que el vacío existe en una amplitud, porque por lo general yo tengo alumnos de 35 años que son analfabetos. Entonces, como el vacío es... hay un abismo en ese sentido. ¿Me entiendes? Son muy pocos los estudiantes que están dentro de la cárcel que que han terminado cuarto medio, o sea, claramente, pero es muy poco la gente que está dentro de la penitenciaría que tiene estudios. Es muy poco. O sea, es tan cruel el sistema que estando presos han logrado estar en un colegio. ¿Me entiendes? O sea, está tan abandonado el sistema periférico de la delincuencia, eso está muy abandonado, o sea, como que, y eso pasa a nivel mundial, les conviene, ¿cachai? A la institución le conviene tener gente que no estudie, ¿cachai? Es un poco lógico, le conviene a las instituciones tener a gente que esté delinquiendo.
Entonces eso es muy, muy triste. Entonces cuando ellos se encuentran con un espacio en donde se les brindan ciertos aspectos que ellos jamás han podido tener, ahí marca la diferencia. Cuando tú piensas en una educación integral, te imaginas espacios de, no sé, de deporte, espacios de ciencias, de experimentación, y te lo imaginas en todas las áreas, pero no sucede así. O sea, tú te das cuenta de que las mediciones del sistema escolar son a través del CIMSE, de pruebas estandarizadas, y las pruebas son estandarizadas en todo el país, y son las mismas. O sea, la prueba de transición, la PSU, que también la toman en el liceo, es la misma prueba que toman, no sé, en Coyhaique, que toman en Punta Arenas, en Arica, que toman en el Medio Libre. Entonces, no están contextualizadas. Entonces, ahí los vacíos se notan aún más. Yo creo que lo principal es que en este sistema como regular que funciona, hoy en Chile no permite ver al estudiante como un ser integral. O sea, es decir, el estudiante va, se tiene que sentar de una manera, tiene que mirar al profesor de cierta manera y no le da posibilidades para moverse. Entonces, si en algún momento esto se quiebra, el estudiante se siente mal, se siente triste, se siente enojado y tiene alguna mala reacción, la única manera de reaccionar, a fin de cuentas, de los colegios o liceos en el medio libre, son en base al castigo. Entonces no reconocen lo que realmente le pasa al estudiante o a la estudiante. O sea, de alguna manera tenemos que volver a repensar la educación y el profesor que sea como obviamente más completo desde el punto de vista de la mirada que ellos deben tener. De hecho, hoy día yo creo que muchos colegas, muchos docentes están pensando cómo va a cambiar la educación de aquí para adelante, ¿ya? O sea, todo de aquí para adelante cambió. Llámese por el tema social, el estallido social que vivimos, por el tema pandemia, pero de aquí para adelante la relación que va a establecer el profesor con sus estudiantes va a ser absolutamente distinta. Y yo creo que ya no va a tener más peso el profe, por ejemplo, un colega de historia, que va a tener que tener otro elemento también como para poder enseñar que no sea solamente su especialidad. Va a tener que aprovechar otra instancia audiovisual, de expresión corporal, etcétera, como para poder enriquecer su clase. Eso va a ser fundamental. Sí, está invisibilizada. Yo creo que igual se ha hecho un trabajo de a poco, ¿no es cierto?, de visibilizar y levantar información con respecto a la educación que se hace en contextos de encierro, y no solamente cárceles, en los contextos hospitalarios, en los CENAME, está invisibilizada. Sesgo que existe por parte de los medios, claro, o sea, obviamente entre más ocultos estén, mejor se ve el país, ¿ya? Mejor hay una intencionalidad en cuanto a lo que quiere proyectar el país como tal, ¿ya? Como de la misma forma que se fueron ocultando por años los analfabetos, ¿ya? Y que existen, nosotros tenemos muchos analfabetos. Es como no quieren mostrar lo que está debajo de la alfombra, ¿ya? Quieres que quede ahí tapado. Entonces esa parte es curioso cómo lo manejan los políticos, curioso cómo lo manejan los medios de comunicación, de mostrar una cáscara que se vea linda, ya que se vea bonita. Es raro, pero es consecuente con lo que uno ve, a diario, en la calle, con lo que uno ve con la injusticia social que están pasando por fuera, etc. También quisiéramos que esta forma de educación también se diera a conocer, porque hoy día no son tan solo la atención para los adultos privados de libertad, sino que también existe educación para menores infractores de ley, que también es un tema tremendamente interesante, y necesitamos que lleguen acá los mejores profesores más comprometidos, los profesores que en realidad tienen claramente definida su tema vocacional. O sea, estos estudiantes llegaron aquí por algo falló en el camino, que finalmente se hizo necesario, ¿ya?, que llegáramos a desarrollar, ¿no es cierto?, estas respuestas que todavía siguen siendo mínimas, porque obviamente la sociedad no ha querido asumir todo lo que de alguna manera está pendiente con ellos. Y en general, la realidad carcelaria y todas las lógicas que subyacen a esa realidad o a ese mundo, a esa subcultura, ¿no es cierto?, está súper invisibilizada.
Y lo que hace la sociedad de alguna manera, pienso yo, es como esconder esto debajo de la alfombra y ojalá que las personas privadas de libertad estén en la luna, así, lejos de acá. ¿Por qué? Porque son dañinas, etc. Pero están en la sociedad y son un producto de un sistema. Entonces, en ese sentido, creo que sí está invisibilizada, pero es importante sistematizar las prácticas educativas, participar en seminarios, en congresos o este proyecto, por ejemplo, para decir existe educación en contextos de encierro y las personas privadas de libertad solamente han perdido el derecho a la libre circulación y no por ello, ¿no es cierto?, han perdido otros derechos fundamentales como la educación.